Amigos, un estímulo es una acción que tiene como propósito generar una reacción. Entonces, ¿qué es un estímulo económico? ¿Qué se toma en consideración a la hora de brindar este tipo de estímulo? Hay posibilidades de que nos llegue más dinerito para nuestro bolsillo. De esto y mucho más hablamos hoy en Click Empresarial. ¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos a otra edición de Click Empresarial. Bueno, ustedes saben que en las pasadas semanas y meses ha acaparado la discusión en gran medida el tema de los estímulos, sobre todo el estímulo federal, el famoso estímulo en cualquiera de sus versiones. Pero, ¿qué es esto del estímulo federal? ¿Cuál es el concepto detrás de esta idea? Nos acompaña el economista Heriberto Martínez, con quien vamos a conversar sobre este particular y conectamos de inmediato, ya está por aquí. Saludos, Heriberto, ¿cómo estás? Saludos, Julio, a ti y a todo el público que nos escucha por aquí por Click Empresarial. Bueno, ya Heriberto es reincidente, ya lo hemos tenido varias veces ahí, que en la nueva temporada había que tenerlo también. Heriberto, cuéntanos un poco, para empezar, esto del concepto del estímulo, ¿qué es esto del estímulo? Mira, es bien sencillo, Julio. Por lo general, la economía tiene sus formas, los mercados tienen sus mecanismos para operar, pero cuando nos enfrentamos a lo que conocemos como discontinuidades, entiéndase una pandemia, un huracán o fenómenos no esperados que puedan tener impacto adverso sobre la economía, vamos a ver que el sector privado, el sector de la inversión, por lo general se aguanta por razones obvias, ¿no? Estamos ante una pandemia, estamos ante una situación de restricciones económicas, si fuera el huracán María, pues tuvimos meses de luz, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, el sector privado se contrae porque tenemos cierre de pequeños negocios, tenemos despido de empleados, y eso hace entonces que la economía entre en una faceta de contracción que puede tener resultados catastróficos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? El Estado lo que dice es, ¿saben qué? Donde el sector privado sale, nosotros vamos a entrar a invertir, nosotros vamos a poner dinero en el bolsillo de la gente, nosotros vamos a crear un fondo de préstamos para que las corporaciones puedan acceder a esos préstamos y pagar nómina. Vamos entonces también a poner otros estímulos en el sector financiero, y de esta manera lo que el Estado hace es asumir unos riesgos, poner dinero público a circular en la economía para cuando una vez todo vuelva a la relativa normalidad, el sector privado entonces pueda regresar a su situación de mercado original y volver entonces a una normalidad económica. Como tú dices, esto es asumir un riesgo por parte del Estado, ¿no? No hay mucha precisión detrás de esto, ¿o sí? O sea, ¿siempre hay un estudio económico o esto es simplemente movido por la lógica de no hay dinero corriendo en la economía, pues yo lo pongo a correr? Están los dos vectores, ¿no? El primero es el intelectual ideológico, ¿no? Que es el que nos dice, oye, si el sector privado se está haciendo pequeño y está dejando de invertir, pues el sector público, para dar certeza, debe entonces poner dinero en esos segmentos que desea estimular. Y por el otro lado, vas a tener entonces también ciertos estudios económicos y opiniones económicas que te dicen, por ejemplo, vamos a ponerlo bien claro en el ejemplo clásico, en Puerto Rico y en otros países del mundo, el sector de la construcción es el que mayor cantidad de eslaboramientos tiene con los demás sectores de la economía. Por lo tanto, si el Estado pone dinero en reconstruir carreteras, en reconstruir infraestructura, en reconstruir la infraestructura energética, entre otros ejemplos, ¿eso qué va a provocar entonces? Eso va a provocar entonces que haya mayor, eso lo llamamos efecto multiplicador en los demás sectores de la economía, y una vez la economía se recupera, vuelve la confianza de los consumidores y del sector privado, y entonces estos actores entran a retomar nuevamente su posición en el mercado. ¿Cómo saben los gobiernos que el estímulo está funcionando o por lo contrario hay que dar otro estímulo porque ha resultado insuficiente? ¿O cómo saben que la gente está utilizando el dinero y luego hay un efecto, el efecto esperado en los sectores que se pensaba impactar? O sea, ¿hay manera de medir en el corto plazo el efecto de un estímulo o hay que esperar algún tiempo? Hay dos que son bien importantes. Por ejemplo, un economista, algunos de los colegas pues te van a hablar que si crecimiento económico, Producto Interno Bruto. Yo creo que por ahí no va la cosa. La cosa, lo que se está haciendo a nivel de los gobiernos, a nivel internacional, es medir dos variables fundamentales. La primera, cierre de empresas. La segunda, destrucción de empleo. Cuando nosotros vemos que el empleo se deja de destruir y empieza a crearse nuevamente, cuando nosotros vemos que las quiebras empiezan a disminuir y empiezan a reabrir otros negocios, por lo general, eso es una señal de corto plazo
de que el estímulo económico está teniendo impacto positivo en los actores económicos privados al interior del mercado. Y utilizando esas variables que tú nos dices, en Puerto Rico, que ya vamos por ¿qué? La tercera versión del estímulo, no estoy muy claro, yo no recuerdo. El primero vamos ahora para el tercero que lo está negociando Biden. El tercero. Tuvimos uno el año pasado y este que tuvimos ahora de los 600. Exacto, utilizando como referente esas variables que tú decías, ¿verdad? Que no se continúen destruyendo los empleos, que comienza a reactivarse la economía, etcétera. ¿Está funcionando el estímulo como está concebido en Puerto Rico? En este momento lo que estamos viendo es que las solicitudes para el PUA, ¿no? Que es este estímulo adicional por desempleo, continúan sumamente altas. Estamos viendo también que todavía hay muchos negocios que están cerrando. Por lo tanto, pienso que el estímulo ha sido para Puerto Rico insuficiente, pero esto hay que recalcarlo, hay que reconocer que gran parte del estímulo económico, no de la pandemia, Julio, desde los fondos CDBGDR del huracán, claro, el de los temblores y el de la pandemia, todavía está en caja sedentaria. O sea que hoy todavía como economista yo no te puedo decir que el estímulo no resultó porque todavía tenemos 40,000 millones de dólares en caja que no se habían utilizado con la administración anterior y que va a ser dinero que va a tener la actual administración para ponernos entonces a circular en la economía. Pudiéramos hablar de un resultado positivo 6 meses, un año más o menos. Pero el problema grande que ha tenido Puerto Rico es que ha sido insuficiente porque el dinero no se ha puesto a circular. Y no insuficiente porque la asignación ha sido insuficiente. Lo que tú nos dices es que se asignó el dinero, pero por alguna razón 40 millones están en caja todavía. Exacto, no se ha utilizado desde los fondos de recuperación por el huracán María. Imagínate, todavía estamos hablando del 2017, 2018. Estamos acercándonos al cuarto año de los desastres. ¿Y cómo se explica eso? ¿Y qué teoría económica, Heriberto, dice que hay que guardar el dinero de un estímulo en una caja 3 años? Mira, no tiene tanto que ver con... Digo yo, ¿verdad? Estoy siendo un poco sarcástico, pero porque uno guarda 40 millones en una caja en una situación de crisis. Digo, como ciudadano y como persona que participa de muchos de estos debates, esto tiene que ver mucho con administración pública. La administración pública que estuvo corriendo las cosas de los estímulos el cuatrienio pasado no fue efectiva. El Departamento de la Vivienda presentó unos reglamentos que no fueron los correctos o los adecuados para que entonces ese dinero se depositara en el Departamento de la Vivienda. O sea, tiene mucho que ver con ese hermano gemelo de la disciplina económica en cualquier país, que es la administración pública, y sin eso pues vemos que la economía no se desarrolla. Interesante eso que nos estás diciendo, Heriberto, porque fíjense lo que él nos dice, la ecuación no es solo cuánto dinero me enviaste, sino cuánto me enviaste, si el dinero que me enviaste llegó a la calle, ¿no? O si está guardado en una caja, y cómo se utiliza ese dinero. Hay varios elementos ahí, ¿no? Exacto. Los más importantes son los dos últimos que mencionaste. Número 1, que el dinero llegue a los bolsillos de las familias y de las empresas. Y número 2, que haya transparencia gubernamental para asegurarnos que el dinero que está llegando realmente se está utilizando para el propósito que se le hace. Claro, y si esos últimos dos elementos no están, ¿el estímulo es una botadera de dinero para quien lo envía? Claro, de hecho, y ese es uno de los argumentos de los sectores más conservadores en los Estados Unidos, que darle más dinero a estados que no son eficientes en su administración, básicamente terminan en los bolsillos de la corrupción y no cumplen con el rol de reactivar la economía o de lograr algún tipo de bienestar de corto plazo en los ciudadanos. Por eso es que es bien importante que aquellos que nos consideramos como economistas progresistas entendemos que el Estado tiene un rol de lograr bienestar, reducir la desigualdad. Es bien importante que los gobiernos se comprometan con esa transparencia y que se comprometan con cero tolerancia a la corrupción. Lo que vimos, por ejemplo, el año pasado, nos acercábamos a octubre y ya teníamos 2 funcionarios electos en la Cámara de Representantes que habían sido arrestados, sumados a otro grupo que habían sido arrestados anteriormente. O sea, eso no puede pasar porque eso mina la confianza de los que asignan los fondos federales y destruye la confianza de los actores económicos en Puerto Rico. Ahora bien, digamos que el gobierno de Pierluisi viene con las intenciones de poner la casa en orden y que el dinero se utilice correctamente. De todas formas, esa cortapisa está ahí, ¿no? O la confianza de Washington no se recupera de ahora para ahora, ¿o sí?
No, de hecho, tiene que ahora los diferentes funcionarios tienen que estar visitando la capital de los Estados Unidos con mucha frecuencia para restablecer lazos que se habían roto por cuestiones de política pública en Estados Unidos y en Puerto Rico, por el tema de la corrupción. Y Julio, yo soy de los que está optimista en que este tema de que hay un gobierno compartido, y ese gobierno compartido incorpore diferentes visiones políticas, pues, de partidos emergentes, más el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista, que son los partidos históricos. Me parece que sí hay generosidad de parte de los funcionarios electos y mucho diálogo para encontrar los puntos comunes con respecto a la política económica del país. Pienso y estoy positivo de que vamos a tener un buen resultado, pero insisto, requiere generosidad y mucho diálogo. Oye, estoy seguro que mucha gente ha comentado por aquí por Facebook sobre el tema de la responsabilidad individual en el uso de estos estímulos. Hay gente que ha recibido el dinero y ese dinero se le ha dado usos múltiples, ¿no? Desde ahorrarlo en el banco hasta pagar la hipoteca que estaba retrasada, hasta comprarse una piscina, ¿verdad? ¿Cuánto del uso individual incide en el efecto macro de un estímulo económico? Bien importante esa pregunta porque el propio concepto lo dice, Julio, ¿no? Estímulo económico, o sea, hay unas transferencias que son partidas del Estado asistencialista federal para ayudar a sectores empobrecidos. Y eso es así, eso hay que defenderlo, yo no tengo ningún problema con eso, pero eso es lo que se conoce como Estado asistencialista estadounidense. Esto es otra cosa, esto es un paquete de estímulo económico. ¿Para qué? Para poner dinero en el bolsillo de los ciudadanos y los ciudadanos lo gasten en donde sea para estimular la mayor cantidad de sectores económicos posibles. Si tú le das $600 a todos los ciudadanos y les dices estos $600 son únicos y exclusivamente para comida, pues se salvaron los supermercados, se salvaron los restaurantes, se afectaron todos los demás sectores de la economía. Si yo digo este cheque es solamente para medicamentos, pues se salvaron las farmacias, se salvaron las farmacéuticas, quedan en mala posición los demás sectores de la economía. Así que es el mecanismo, yo te diría, más racional, no necesariamente es que va a ser totalmente efectivo, pero es el más racional para decirle a la gente, gástenlo, vamos a reactivar el consumo de las personas. Este estímulo es más para reactivar la confianza del consumidor, no para subsidiar algún sector en específico. Muy bien, bueno, así que usted ahí decide en qué utiliza este dinero, pero ojalá lo utilice de manera adecuada, ¿verdad? Y no en cosas que realmente no necesita y mucho menos en el contexto actual. Heriberto, gracias como siempre por acompañarnos aquí en el Click Empresarial. Eres reincidente y apostamos a que continúe siéndolo y que nos acompañe siempre aquí en el programa. Gracias a ti, Julio, por la invitación. Temas extremadamente importantes para los tiempos que nos acompañan y cada vez que me inviten voy a estar disponible para ti y para el público de Click Empresarial. Te tomo la palabra. Gracias por acompañarnos, Heriberto. Muchos saludos. Y al público, cómo no, y al público que se ha conectado a través de Facebook, recuerden siempre comentar, pero además de esto, darle share, compartir esta y todas las ediciones de Click Empresarial y recordar también que los esperamos la próxima semana como de costumbre. Así que tengan una excelente jornada.